Y vamos a buscar Mateo capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 2. Vamos a empezar en Mateo capítulo 2. Y una de las cosas que estaba pensando al preparar el mensaje tiene que ver con la preparación inadecuada que se observa hoy en día en torno a la Navidad. Esa preparación inadecuada o esa falta de preparación a veces se observa también en el pueblo cristiano, en los hijos de Dios. Y en la primera Navidad nosotros tenemos el ejemplo de cómo se llegó a ciertas personas se llegaron a preparar adecuadamente y otras personas en cambio llegaron a no prepararse para la primera Navidad. Es importante que usted y yo como cristianos podamos tener una preparación adecuada y correcta en este día de Navidad. Observemos lo que se llegó a preparar adecuadamente. En el capítulo 2, versículo 1, se nos muestra que es la historia lo que llegó a prepararse de manera correcta. En el versículo 1 la Biblia dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El momento en el que Jesucristo nace es en los días del rey Herodes. Es importante saber que la Biblia dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí en Gálatas capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, la historia, el momento en el que llegó Jesucristo a nacer en Belén de Judea, no estuvo atado a un edicto de Herodes. Dios usó de ese edicto para ser empadronados, pero la verdad es que Dios había determinado un momento y un lugar en la historia para que su Hijo Jesucristo nazca en Belén de Judea. La historia se preparó, el momento justo, el día y el lugar justo estuvo determinado por Dios. Número 2, como lo puede ver en la diapositiva, por favor. El versículo 2 nos dice que la naturaleza también estuvo preparada. El versículo 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Observe, porque su estrella hemos visto en el oriente. La estrella, la naturaleza, estuvo preparada por la soberanía de Dios para que en el momento justo, a través de el aparecimiento de esta estrella, los magos llegaran a saber el sitio exacto en donde ellos debían llegar. No fue casualidad. Dios estaba en control de todo lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo también, y es la historia y la naturaleza que en el momento justo están preparados para el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Saben? El versículo 9 se muestra que los pastores también estuvieron dispuestos para este momento especial. El texto dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe? Es un ángel que anuncia a este grupo de pastores que Cristo ha nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, en Belén de Judá.
Es un ángel que les anuncia y los pastores escuchan este mensaje y ellos van a llegar a reaccionar ante lo que se les está diciendo. Observe en el versículo 15 la respuesta de los pastores. El texto dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estoy leyendo Lucas capítulo 2, versículo 15 y 16. Observa cómo los pastores estuvieron dispuestos a llegar a responder ante la situación. Ellos estaban ocupados, eran pastores, estaban distribuidos por turnos para guardar las vigilias de la noche porque necesitaban cuidar a las ovejas. Y es en ese escenario donde de manera imprevista se presenta un ángel y les dice que ha nacido el Mesías. Ellos pudieron disculparse. Ellos pudieron encontrar alguna razón, algún pretexto para no acudir a Belén. Ellos pudieron decir: estamos ocupados cuidando las ovejas. Algunas personas hasta nos han contratado para que cuidemos sus rebaños. Pero ellos se dieron cuenta que la noticia del nacimiento del Mesías era mucho más importante que otras cosas que había en su vida y llegaron a tomar la decisión de ir pronto a Belén para encontrar a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Los pastores, a pesar de sus responsabilidades, llegaron a tener la disposición de ajustar su vida a lo que se necesitaba en esos momentos. ¿Sabe? Los pastores llegaron a hacer mucho más que prepararse para la venida del Mesías. Empezaron a compartir la noticia de que había nacido. Cuando volvieron de Belén, otra vez a donde se encontraban ellos empezaron a alabar y a comunicar la noticia de que el Mesías ha nacido. Observe versículo 20, ahí en Lucas capítulo 2. Dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Observa la reacción de los pastores cuando salen de Belén. Cuando regresan otra vez a sus labores, van glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían experimentado. Y sabe, es importante que nosotros en esta Navidad nos demos cuenta que estamos en un momento ideal para compartir las buenas nuevas, las noticias de salvación con todos aquellos amigos y familiares con los que nos reunimos para celebrar Navidad. Años atrás, 2 personas llegaron a experimentar una buena noticia. Esto se relata en el libro de Reyes y usted puede ver la cita en la pantalla donde se dice: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Diferentes circunstancias,
pero el concepto se llega a repetir. No estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. El creyente muestra una adecuada preparación cuando aprovecha todas las oportunidades que tiene, como hoy en la noche, para compartir el mensaje de salvación con amigos y familiares que necesitan saber que Navidad tiene que ver con Cristo y no con una comida rica o con un árbol de Navidad o con Papá Noel y muchos regalos y un tiempo de amor y de paz. Navidad es Cristo. Y sin Cristo no hay Navidad. No podemos continuar nosotros discrepando en torno a si está bien o no armar un árbol de Navidad. Podemos seguir discutiendo si Jesucristo nació en diciembre o en septiembre, como aparentemente la historia lo muestra. Podemos seguir perdiendo el tiempo en ese tipo de conversaciones y criticando a los que arman el árbol y los que celebran Navidad, o podemos tomar un enfoque correcto en estos días y comunicar las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación y perdón de pecado. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hermano, aprovechemos de este momento, de este día, de la cena navideña hoy en la noche. Aprovechemos para primero enfocar adecuadamente nuestra vida y no perdernos en el trajín de la preparación de la comida y de los regalos. Démonos cuenta que lo esencial en nuestra vida se debe notar en hogares cristianos, en nuestros hogares cristianos, se debe notar que nosotros celebramos Navidad de manera distinta. No está mal armar un árbol. No está mal reunirnos en familia a disfrutar una rica comida. No es incorrecto compartir regalos con otros. Pero si nuestra Navidad solo es eso, hemos perdido el verdadero significado de la Navidad. Se debe notar en la manera en que nosotros celebramos Navidad. Nosotros, hogares cristianos, se debe notar en la forma en que usted y yo celebramos Navidad. La gente a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares deben observar que celebramos Navidad de manera distinta. El centro de nuestra Navidad no es la familiaridad, no es la comida, no son los regalos, debe ser Cristo. Porque si no, continuamos celebrando Navidad como los que no conocen a Dios lo estarán haciendo hoy. ¿Sabe? En Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante, muestra que los magos tuvieron una adecuada y correcta preparación. El texto bíblico dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuánto información importante hay aquí. Los magos no son reyes. Debemos ajustar nuestra tradición. Los magos no son tres. Debemos corregir nuestra historia. Los magos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa. Los magos vinieron de Oriente. 1600 kilómetros existe entre Oriente y Jerusalén. Ese tipo de viajes eran hechos en caravanas, así es que hay mucho más apoyo, mucha más lógica al pensar que estos magos fueron en grandes caravanas. Un viaje de este tipo tomaba 1 año para poder realizarlo. Probablemente cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, ahí en el Antiguo Testamento, por su desobediencia, cuando David estuvo ahí en Babilonia en el oriente, cuando él por su ejemplo y otros del pueblo de Israel llegaron allá, probablemente la gente de Oriente llegó a tener acceso al Antiguo Testamento llevado por este pueblo de Israel cuando fueron deportados a Babilonia. Y probablemente de esta forma estos magos, observando la profecía del Antiguo Testamento, llegaron a saber que había una estrella. Y un día al estudiar las estrellas se dieron cuenta que esa estrella profetizada en el Antiguo Testamento se comportaba de manera distinta al resto de estrellas y se dieron cuenta que era la estrella que les conduciría al Mesías prometido. Así es que empezaron a organizar el viaje. Empezaron a darse cuenta que necesitaban hacer ciertas cosas para viajar durante 1 año, 1600 kilómetros, para llegar a donde el niño, el Mesías prometido, estaría. Los magos se destacan por su sacrificio, se destacan porque están dispuestos a cambiar sus circunstancias presentes para llegar a hacer un viaje difícil y largo con el solo objetivo de encontrar al Mesías que había nacido. Debería hacernos reaccionar el comportamiento de los magos. A veces nosotros no nos ponemos en esa situación donde estamos dispuestos a cambiar las cosas importantes que hacemos, las circunstancias que están a nuestro alrededor para poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Estos magos tuvieron que ajustar varias cosas en su agenda. Tuvieron que cambiar sus circunstancias. Tuvieron que estar dispuestos a modificar su horario para hacer un viaje largo, difícil y peligroso. Estos magos llegaron a este punto de sacrificio porque estaban convencidos de que el Mesías, el Rey de los judíos, había nacido. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Observa ese verbo, que ha nacido, pasado perfecto. Para los magos fue una realidad que el Mesías había nacido. Llegaron a convencerse que lo que decía la palabra de Dios era cierto, y esa convicción les llevó a cambiar sus circunstancias y viajar 1600 kilómetros.
Si tus convicciones no modifican tu manera de vivir, tus convicciones no sirven. Los magos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sus convicciones no quedaron simplemente en su mente, sus convicciones modificaron su comportamiento, y aun cuando era difícil salir de Oriente para viajar 1600 kilómetros, estuvieron dispuestos porque iban a encontrarse con el Mesías prometido. Si no cambias tus circunstancias, si sigues celebrando Navidad como los que no conocen de Dios siguen celebrándola, no entendemos el mensaje de la Navidad. Si Cristo no está en la mitad de nuestra celebración, si Cristo no es el centro de nuestra celebración, no importa qué tan rica sea la comida, qué tan hermosa haya quedado la casa con todo lo que hemos adornado, qué tan cuidadosos fuimos al escoger presentes para otras personas, no estamos celebrando Navidad si Cristo no es el centro de la Navidad. Se debe notar en nuestros hogares una celebración distinta, diferente, que le honre y le glorifique a Él. No es tu fiesta, no es la fiesta de Papá Noel, es la fiesta de Cristo, y Él debe ser glorificado en nuestra celebración navideña. La historia, la naturaleza, los pastores y los magos nos enseñan la manera correcta, la manera adecuada de celebrar Navidad. Los pastores llevan 3 regalos: oro, incienso y mirra. El orden de los regalos es importante porque el oro está enfatizando la deidad de Jesucristo, es decir, se lo muestra desde el inicio que Él es Dios. El incienso es utilizado para mostrar la naturaleza humana y perfecta que Jesucristo tiene. Él es 100% hombre. Y la mirra era utilizada para la persona que moría de manera sacrificial, y se lo usaba para cuando la persona había muerto. Y este regalo nos muestra el tipo de muerte que Jesucristo tendría. Le dan oro porque es Dios. Le dan incienso porque es 100% hombre. Y le dan mirra porque va a morir en la cruz del Calvario. Los magos no tenían una Biblia completa, pero sus convicciones eran grandes y eran profundas. Y saben quién están haciendo ahí. Es increíble que ese pequeñito, ese bebé, fuera Dios. Pero es Dios, es hombre, y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es Navidad. Eso se debe notar hoy en la noche. Ese mensaje puedes compartirlo a tus amigos. En Mateo capítulo 2 se nos muestra también una deficiente preparación para la primera Navidad. El rey Herodes, obsérvalo en el versículo 1, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos
a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La respuesta de Herodes ante la noticia de que un rey, el rey de los judíos, había nacido, le turbó. Y no solo le turbó, sino le puso en una posición antagónica al punto de que toma la decisión de matar a todos los niños menores de 2 años, porque él no quiere competencia, él no quiere un rey que venga a ocupar su lugar. Así es que en la mala preparación de este hombre trata de matar la primera Navidad. Y sabes, en muchos lugares en nuestro planeta no se celebra Navidad. Felices fiestas. Es un día feriado como cualquier otro, donde podemos comprar y podemos dar regalos y podemos hacer muchas cosas. Felices fiestas. Hay ciudades donde cánticos navideños con una correcta teología, con una correcta letra que resalte el nacimiento de Cristo, se ha perdido. Sigue habiendo cualquier cántico navideño, muchos de ellos contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Se celebra una fiesta enfocada en el comercio, en los regalos. Algunos han matado la Navidad. Algunos ya no celebran Navidad. Pero sabes, quizás nosotros nos identificamos no con el extremo de querer terminar la Navidad, sino quizás con una indiferencia en torno a la Navidad. Y aun cuando Herodes y toda Jerusalén se turbó con la noticia de que había un nuevo rey, observa en el versículo 3 en adelante cuál fue la respuesta de los religiosos de ese tiempo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta la respuesta de los religiosos? Conocían exactamente la profecía. Sabían que en ese pequeño pueblito de Belén iba a nacer el Mesías prometido. Tenían las respuestas. Conocían la profecía, tenían el conocimiento en su cabeza, pero no estuvieron dispuestos a viajar 8 kilómetros, que es la distancia que existe desde Jerusalén hasta Belén, para encontrarse con el Mesías que ha nacido. Si la teología que tienes en la cabeza no modifica tu comportamiento, de nada sirve, hermano. Si todo lo que sabemos de la Biblia no modifica nuestra manera de vivir, de nada sirve. Y aquí tenemos religiosos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, que sabían la profecía, que sabían dónde iba a nacer el Mesías, pero no, eso no modificó en nada. Se quedaron en Jerusalén, no salieron de la comodidad de sus casas y estaban solamente a 8 kilómetros de la pequeña población de Belén. Cuán diferentes fueron los pastores.
¿Cuán diferentes fueron los magos que estuvieron dispuestos a viajar 1600 kilómetros? Hermano, cuando tú y yo nos disponemos ahora a celebrar Navidad, yo espero que tú y yo nos parezcamos a los pastores y a los magos. Y que nuestra celebración no muestre una indiferencia ante aquel que debe ser glorificado y adorado hoy. El pan del cielo. ¿Recuerdas dónde nació? En Belén. Belén significa casa de pan. El pan del cielo decidió nacer en la casa de pan. Y si Él no es, y si Él es solo un apéndice en nuestra celebración navideña, no estamos celebrando Navidad. Él debe ser el centro. De Él debemos hablar hoy en la noche. De Él debemos, a Él debemos cantarle, a Él debemos alabarle, a Él debemos adorarle. La gente que se va a sentar a la mesa con nosotros se debe dar cuenta que tú y yo le hemos puesto a Él en el centro de nuestra celebración. Porque si no, es una fiesta más. Si no, esa frase Feliz Navidad es solo una frase. Podemos tener una feliz Navidad porque un pequeñito Dios nació en un establo, murió en una cruz, nos dio salvación y cambió nuestra vida y nuestra eternidad para siempre. Él debe recibir la gloria y la honra. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nosotros podemos recordar y recobrar el enfoque que necesitamos tener en esta Navidad. Ayúdanos, Padre, a que los regalos, la decoración, la familiaridad, la comida, nos haga olvidar lo más importante. Ayúdanos a celebrar una Navidad que te honre a ti, que te dé gloria. Que no caigamos en la influencia pecaminosa de celebrar una fiesta como la mayoría de gente lo hace. Nuestra celebración de Navidad no sea pagana, que se note que te estamos glorificando a ti, que te damos honor, que te damos gloria a ti, Señor. Ayúdanos a celebrar Navidad como un hijo de Dios debe hacerlo. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez a la iglesia, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted desea que oremos por usted, solo yo estoy mirando, puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar. Gracias, veo su mano.
Veo sus manos también, gracias. Alguien más, gracias, veo su mano. Alguien más. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionada, porque no es la idea. Si usted desea, usted que viene por primera vez, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, en este momento, con toda confianza, venga, denos el privilegio de conversar un ratito con usted. Si desea pasar, hágalo. Gracias por ser la primera. Venga nomás. Venga nomás. Tome sus cosas y venga nomás. Venga nomás, con toda confianza. Si desea pasar, hágalo nomás. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces sus vidas y sus necesidades mejor que nadie, yo te ruego, Señor, que tú puedas suplir sus necesidades conforme a tu plan y voluntad. Pedimos, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos a cambiar cosas en la manera en que nosotros celebramos Navidad. Que se note, que sea evidente que tú estás en el centro de nuestra celebración. Pedimos, Padre, tu bendición. Te damos gracias también, Señor, por la bendición que nos das de poder diezmar y poder ofrendar. Pedimos tu guía y tu ayuda, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.